¿cómo se fueron dando en el desarrollo de su vida, Doc? ¿En qué momento encontró, cuál llegó primero, cuál le enamoró primero de estas 4 amantes, me atrevo a decir? Sí, eso es interesante. En realidad esto viene desde mucho más atrás. O sea, afortunadamente mi mamá, mi papá leían, fueron grandes lectores, y entonces en mi casa siempre hubo libros de terror, ¿no? De eso que no había en las casas de otros compañeros, o lo que los prohibían, la sangre, ¿no? Los encueraciones, el desnudo, ¿no? En mi casa nunca hubo problema. Eso fue importante, ¿no? Entonces en mi casa siempre hubieron películas para adultos de muchos sentidos, y me explicaban, que es la parte fundamental. Necesitas que alguien te explique, necesitas siempre a un maestro o a una maestra que te vaya canalizando, ¿no? Eso es importante para que vayas cultivando todo. O sea, es decir, en todos nosotros, en ti, en mí, quien nos está escuchando, siempre hay el científico, el artista, el panadero, el ama de casa, el amo de casa. En todos nosotros existe. Pero el sistema en el que vivimos, vamos a llamarle capitalista, siempre te va cortando un pedazo, te vuelve especialista. Está el médico que solo es especialista en los juanetes del dedo izquierdo del pie derecho, ¿no? Perdón, del juanetes del dedo meñique del pie izquierdo, ¿no? Entonces, solamente son así y son obtusos a todo lo demás. Entonces, el problema es la especialización. O sea, te potencia muchas capacidades, pero también te corta otras, te limita otras. Y entonces, ese es un punto fundamental. Entonces, afortunadamente tuve una familia modesta. Mis padres no estudiaron la licenciatura. Dudo mucho que terminara la primaria, pero eran grandes lectores y les encantaba la música. No sé si culta, no sé si no. Yo escuché desde corridos, desde Bach, Beethoven, por supuesto, música persa, árabe, india. Entonces, de todos lados me fui alimentando con distintos nutrientes. Y entonces, pero vamos, ¿no? Y eso te ocasiona problemas, porque yo fui un niño que sufrió de bullying, ¿no? Desde la primaria. O sea, para mí la primaria fue una etapa terrible, ¿no? Porque, pues, por muchas razones, yo ya no encajaba, ¿no? Ya no encajamos, ¿no? Tú no encajas. Quien nos escucha en estos momentos seguro no encajan, por eso nos escuchan, ¿no? Y entonces buscamos a otras personas que sientan al menos algo como nosotros, ¿no? Yo buscaba personas que les encantara la literatura de vampiros, que les gustara irse a jugar maquinitas, ¿no? Street Fighter, juegos que jugaran Calabozos y Dragones, ¿no? Que les gustara la música, que pudieran experimentar el rock, el metal, la sinfonía, y que no hubiera problema. Es bien complicado. ¿Por qué? Porque el mundo nos dice, si a ti te gusta el reggaetón, solo te gusta reggaetón. Órale, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces están los fanáticos que solo escuchan una sola cosa. Ese es un error, porque nadie de nosotros solo come manzanas, ¿sí? Comemos distintos nutrientes. Arroz un día, arroz y frijoles otro día, carnita, los taquitos de los viernes, pues no sé, las quesadillas, las quecas. Uno se va, eso es lo importante. Entonces uno se va nutriendo, y en el CCH afortunadamente encontré en un sistema distinto al que conocemos ahora, pero donde había libertad, porque los maestros que tuve en el CCH me abrieron los ojos impresionante. Cuando yo conocí a mis maestros del CCH tenían la misma edad que tengo yo. Entonces, personas súper abiertas, ¿no? Súper locas. Sus clases eran raras, ¿no? Salvo un par de profesores pésimos, pero todos los demás, wow, o sea, wow, qué increíble. Era el tipo de personas o el tipo de jóvenes en ese momento que me abrieron las puertas a muchas cosas, y que decía, bueno, solo tú te limitas. Si te gusta la poesía, pues lee poesía. Si te gusta la literatura de vampiros, pues lee literatura de vampiros. No tengas miedo, hazlo, ¿no? Si te gusta el rock, pues haz rock. Si te gusta el reggaetón, pues aunque a mí no me guste, pues ni modo, ¿no? Hay que fajarse, y pues, se avienta uno al abismo. Eso es lo importante. Entonces,
La ventaja de ser joven quizás es porque que tienes más energía, ¿no? Se te pega todo más rápido, pero al final el proceso es el mismo. No importa si te lleva más tiempo o menos tiempo, si eres virtuoso o no. Lo importante es no abandonar ese tipo de cosas, ¿no? Y la cosa es no decir no, tiene uno que decir que sí, porque al final, vamos, yo también cuando era niño me decían, las matemáticas son difíciles. Ay, qué difícil es. Logaritmos, ay, qué difícil. Senos y cosenos, ay, qué difícil. Matrices, ay, que todo era difícil. Pero pregúntale también, oye, ¿y la música? Ay, la música clásica, qué difícil. El rock, qué difícil. Todo es difícil. ¿No? O sea, entonces, hay algo torcido en esto. ¿Y de dónde viene? Del propio sistema social donde vivimos, ¿no? Todo mundo, sí, entonces, vamos, ¿no? Al final, es decir, todos te hablan de las malas experiencias, ¿no? Pero al final, o sea, vamos, todo necesita trabajo. Y esto creo que las personas, los campesinos lo saben mejor que nosotros. La tierra, para que tenga frutos, necesita labrarse. Y labrar la tierra, si nunca lo has hecho, es bien difícil. Sí, o sea, tomar el arado o el tractor incluso, no importa, o sea, el sufrir, el esperar, la incertidumbre es bien complicada y es lo mismo, ¿no? Ahora uno espera que cuando escribes un poema sea el gran poema, ¿no? O sea, que, ay, escribí mi primer poema y está bien chingón, ¿no? Y cuando se lo muestras a alguien que pues ya tiene más experiencia, dices, no, oye, ¿sabes qué? Pues no, todavía no. Me dolió, me coartaste, no me dejas crecer. Al contrario, ¿no? El problema también es que el sistema en el que nos han metido en la actualidad es que eres especial, ¿no? Todos somos especiales. Pero como diría síndrome de una película de Pixar de Los Increíbles, en un mundo donde todos somos especiales, nadie es especial. Me lleva. Posmodernismo en su máxima expresión. Si no le tomo foto a mi desayuno, nunca desayuné, Doc. Exacto. Oiga, Doc, me gustó mucho esta cuestión que hablaba respecto a la lectura, los nutrientes y la literatura de paja. Me interesa su opinión respecto a lo siguiente. En un país en donde la gente no come nada absolutamente, de repente que coman tantita paja, no es hasta cierto punto positivo. Lo que trato de decir es, si en México no se lee, el promedio de lectura que tiene el mexicano es de, no sé, 2 libros casi, ¿es positivo o negativo, o cuál es su opinión con respecto a que por lo menos se lea a Carlos Cuauhtémoc Sánchez o cualquier otra clase de literatura sin tanto nutriente como lo pudiese ser cualquier otra que tenga más nutriente que los anteriormente mencionados? ¿Qué opina de eso, Doc? Creo que sí es importante nutrirse bien, porque al final, por ejemplo, tú tienes hambre, yo tengo hambre, y entonces dices, pues ¿qué comemos, no? Nos cuesta, hay que prepararnos algo. No, eso nos lleva mucho tiempo. No hay que comprar un huevo. ¿Quieres unos huevos rancheros? Bueno, pues hay que comprar el huevo, las tortillas, preparar la salsa, ¿no? Me lleva tiempo. Hay alguien siempre y que te ofrece, oye, yo te lo vendo, ¿no? El fast food te vende una hamburguesa. Las hamburguesas no son malas de entrada, ni los hot dogs, ni las quesadillas, ni los tamales, ni nada. Pero la industria, sí, porque esas te vende cosas que no te aseguro que sea huevo esto, ¿no? No te aseguro que sea un tamal oaxaqueño, o sea, te vendo el nombre, pero no está preparado a la manera tradicional. El mole, pues lo hizo mi máquina y además, pues no sé ni qué ingredientes son. Le tuve que poner benzoato de potasio y le puse químicos. Entonces, solo te va a llenar tu panza por un momento, pero no te va a nutrir. Lo mismo pasa en el arte y la ciencia. Si tú tienes hambre de literatura, el leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez solo te va a llenar tu cerebro, tu panza por un rato. Pero si comes demasiado de él, vas a terminar vomitando. Es como lo que pasa cuando tomas Tonayan, vamos, ¿no? O sea, tú dices, pues sí tengo sed y quiero sed de la mala. Me echo un Tonayitan porque no tengo lana, ¿no? Está bien, pues una vez, ¿no? Al mes. Todos nosotros hemos caído en la misma tentación.
Pero si consumes todo el tiempo, ya no la vas a librar. O sea, pregúntale a tu hígado, a tu estómago, ¿no? Y vas a terminar muy mal. Entonces sí es importante eso. ¿Por qué? Porque esto al final también tiene que ver con el sistema económico en el que vivimos, ¿sí? En el sistema económico, sobre todo esto que llamamos neoclásico o solo de producción en masa. En México, igual que en muchos países, hay que producir, hay que crear muchos libros. ¿Por qué? Pues porque crear muchos libros hace que la gente se vuelva pues, más culta. Mentira, ¿no? Porque hay un montón de libros, pero la mayoría, pues, ¿qué son? De puro youtuber, de puro tiktoker, ¿no? Entonces, eso que solo te llena, pero no te nutre. Y en cambio, es mejor crear mejores lectores, es decir, por el lado de la demanda. Hay que crear sistemas para que desde niños pues, nos llegue literatura buena, de calidad, y sobre todo que nuestros maestros, también nuestros guías, pues tengan acceso a eso. El problema es que es bien complicado, porque al final, vamos, todos nosotros tenemos hambre, pero tengo 100 pesos. A ver, Cuauhtémoc Sánchez me cuesta 50 pesos el libro, y de Octavio Paz me cuesta 150, pues mejor me compro el de Carlos o Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? O sea, también tiene que ver con aspectos económicos, de que tenemos realmente acceso a la literatura o no tenemos, o al arte. ¿Cuánto te cuesta un boleto para ir a Bellas Artes? ¿No? Entonces, pues para lo que cuesta, como toda una semana. Entonces, pues no. Es bien interesante todos esos aspectos, ¿no? Que de repente uno, que tiene que ver con ciertos privilegios de ciertas clases, ¿no? Te dicen, ¿y por qué no lees más? Pues deberías leer más. Bueno, sí quiero leer más, pero las ediciones que están saliendo son carísimas, ¿no? Entonces, ¿cómo las compro? O sea, dejo de comer y no le doy de comer a mi familia por leer esto que me va a cultivar. Pues hay otras preocupaciones también en los seres humanos, más allá de o sea, no solo es el mantenimiento intelectual, también es físico, también es espiritual. Entonces, es bien, bien complicado, ¿no? Todo eso, pero sí es importante elegir qué debe uno consumir. Eso con el tiempo se va a ver. Y solo, por ejemplo, en términos físicos, si tú consumes mucha sal, ahora, ¿no? Tienes 20 años y de aquí a 30, en 10 años sigue consumiendo sal. Cuando tengas 40 vas a estar muy amolado. Y entonces, como dijimos, ¿no? O sea, el punto es que también te vas a morir como cualquier otro, pero a lo mejor quien no consumió sal tanto vive mejor que tú, no más tiempo, mejor que tú. Lo mismo pasa con la literatura, ¿no? Entonces hay que elegir, pues, a los clásicos, probablemente, o aquellas voces que te gusten, ¿no? Eso también se va derivando. O sea, es decir, es una crítica. Los que deciden consumir solo comida chatarra, pues bueno, ¿no? De ellos desarrollan obesidad y otros problemas cardiovasculares, está bien. Hay otros que solo deciden comer pues, cosas veganas y así. Bueno, está bien, pero también generas enfermedades. Lo mismo pasa en el arte. Hay unos que deciden, ¿no? En una posición, y solo voy a consumir música clásica europea. Órale, pues no. Hay otros que dicen, solo voy a consumir música japonesa. Otros deciden solo música jarocha. Está bien, es su derecho, ¿no? Pero también, o sea, los que solo se especializan o eligen una sola ruta, se pierden de eso, ¿sí? Tú quieres subir una montaña o un volcán, pues hay muchas rutas para llegar. Si ya te aprendiste una ruta, y la disfrutas, bueno, pues ahora hay que experimentar, ¿no? Interesante, y eso es donde nace el deslumbre, y dices, wow, ¿no? Es importante. De acuerdo. Oiga, pero ¿qué se le podría recomendar o cuál sería su recomendación si digamos que estamos en una casa en donde la demanda de nutrientes, digamos que es nula?
donde no hay una influencia, donde no hay ese maestro o esa guía que te haga discernir entre la paja y el nutriente. Y entonces el individuo está solo flotando en una nube de ignorancia y de incertidumbre, porque no sabemos, la ignorancia es felicidad. Entonces, si tú no tienes como que una visión y de repente te llega el libro de Jordi y te dicen que ese es el filósofo más grande que ha vendido más libros en el siglo, bueno, te lo dicen acá de choro, y tú dices, órale, pues voy a leer a Jordi y estoy leyendo a el más grande filósofo de todos, etcétera, porque me lo creo, porque no conozco más. ¿Qué se le puede? Y así me atrevo a decir que es gran parte de la población en términos de libros. Me refiero a la población mexicana. ¿De dónde a dónde te asomas o quién te puede decir si estás en un ambiente o tu situación sociocultural, económica, no te pone las influencias correctas para discernir entre la paja y el nutriente? ¿Qué le podemos recomendar a toda esa banda que está ahí? Hambrienta de nutrientes, pero carente de sentido. Eso está bien complicado, digo, es bien complicado porque al final, por eso existe castormanía, es un punto fundamental. O sea, el sentido que tú dijiste, todos somos ignorantes. Al asumir eso, es el primer paso, ¿no? Y que es el contrario a cuando dices, es que yo ya estoy en la licenciatura o la maestría, ¿no? Y te pones, yo ya no soy tan ignorante, ¿no? Y dices, órale, ¿qué onda, no? Ese es el punto. Nosotros lo que debemos primero asumir, yo soy ignorante, órale. Y entonces empieza, ¿qué es lo que quiero, de qué quiero ignorar menos? Y ahí es donde se va uno metiendo, ¿no? Y el punto también es iniciar. Tiene que haber un inicio en algún punto. Cuando, por ejemplo, uno de los errores básicos de los divulgadores de la literatura en México es que te obligan a leer. A nosotros nos obligaron a leer El Quijote. O sea, yo lo leí después, años después, y lo disfruté, pero cuando me lo dejaron leer en la primaria, o sea, qué horror. O sea, aburrido, o sea, no le entendía ni madres. Y tú dices, no, o sea, esto no es para mí. La literatura es un asco. Igual la poesía, te pueden a leer a cosas que ni entiendes, ni sientes, ni sabes. Y además un punto fundamental, no te explican. Tú lo dijiste al principio de este post, que era que no te gusta la ópera. ¿Y sabes por qué no te gusta? Porque nadie nos ha explicado qué es la ópera, de qué se trata. ¿Cuál es el objetivo? Cuando nosotros no tenemos un objetivo de que vas a partir del A y vas a llegar al B, nos perdemos y pues nos mareamos, no nos gusta y decimos, pues esto no es para mí. Claro, no hay nadie que te lo explique. Y en México y en otros países carecen de estas guías. No hay, o sea, no hay como, o sea, cada uno sí puede uno hacerlo, la autoformación, el ser autodidacta, se puede, porque hay Juan José Arreola, por ejemplo, un gran escritor mexicano, o sea, él se formó solo y era un gran intelectual, realmente una persona que dominaba también muchas cosas, no lo dominaba a profundidad, pero conocía, y lo que conocía lo hizo a través de él mismo, no tuvo guías. Hay otros que hemos sido afortunados y nos acercamos a personas, preguntamos y nos vamos formando, ¿no? Pero sí es bien complicado, ¿no? Es complicado. A ver si ahorita en unos minutos continuamos, ¿no? Claro, es complicado, pero interesante. Y antes de hacer una pequeña pausa, bueno, si he de mencionar literatura que es sumamente debrayante y además accesible, no solo físico, sino a nivel digital, y ahorita platicaremos más de esto, es la oferta literaria que se puede encontrar en cómics poéticos. Yo entré hace unos minutos, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero lo interesante de aquí es que hay lecturas hasta interactivas y cosas que tú puedes tener desde tu celular. Hay, la verdad, cosas que puedes comprar a un costo pues muy accesible, sumamente accesible. Igualmente los libros del Doc Manuel Sauceverde, yo el primero que lo encontré en Amazon, lo compré en Amazon en digital para Kindle, la verdad muy barato.